A mediados del siglo VII, unas tribus surgidas de la nada, los házaros, unificaron las estepas del norte del Cáucaso dando lugar a un reino poderoso y cosmopolita. Hoy poco lo recuerdan, pero aquel estado tuvo una importancia crucial en la historia, al contribuir a preservar durante varios siglos el imperio bizantino y frenar la expansión del Islam. Como escribió el historiador Douglas Dunlap, es casi seguro que si no hubieran existido los házaros, la propia Bizancio se habría encontrado rodeada de árabes, y tal vez la historia de la cristiandad y del Islam habría sido muy distinta a la que conocemos. El reino de Hazaria dominó el sureste de la Rusia europea, Crimea y el sur de Ucrania desde el siglo VII hasta mediados del siglo X. Los historiadores creen que fue su poderosa caballería la que impidió que los ejércitos de los sucesivos califas musulmanes, decididos a conquistar el mundo, invadieran y sometieran las llanuras orientales del viejo continente. No es fácil saber quiénes fueron estos guerreros fieros, puesto que no nos han llegado textos suyos de forma directa, aunque existen testimonios de los pueblos vecinos, muchos de ellos enemigos acérrimos de los házaros. La única certeza es que este pueblo llegó al norte del Cáucaso hacia el siglo V, tras las hordas de los hunos. Como sucedía con frecuencia en las estepas de Asia, su migración respondía a la presión que otros pueblos, en este caso los ávaros y los seivir, ejercían sobre ellos. Algunos autores creen que hablaban una lengua ogúrica, originaria de la cuenca del Volga, similar a la de los húngaros, otro pueblo estepario que migraría hacia el oeste entre los siglos V y VII, aunque probablemente acabaron hablando algún dialecto turco-tártaro. Los házaros tuvieron que soportar la dominación de los hunos durante todo el siglo V y más tarde, la de los turcos occidentales, hasta que a mediados del siglo VII, lograron hacerse con el dominio de lo que las fuentes musulmanas llaman Reino del Norte. El país alcanzó un sorprendente nivel en el ámbito arquitectónico, económico, cultural y artístico. Se puede decir que, en comparación con los atrasados nómadas de las estepas, los házaros eran modernos y sofisticados. Eran los únicos que residían en auténticas ciudades, con viviendas de piedra, palacios y lugares de culto. El reino también contaba con una capital. La primera de la que se tiene noticia es Balanjar en las montañas del Cáucaso. Con el inicio de las incursiones árabes se fundó Samandar, en la costa del mar Caspio por último, y Til, en la desembocadura del Volga, que es mencionada con frecuencia en las fuentes medievales. Ibn Fadlan, un viajero musulmán del siglo X, cuenta que estaba dividida en dos partes, una ocupada por el rey, su corte y los funcionarios, y otra que albergaba a los musulmanes. Esta comunidad estaría dirigida por un oficial del rey, que llevaba el título de Qas. La fuerza de los házaros residía en sus guerreros, un cuerpo de entre 7.000 y 12.000 soldados profesionales, que en tiempos de paz mantenían a raya a las tribus sometidas, y en tiempos de guerra constituían el núcleo de un ejército que podía sumar hasta 100.000 hombres. Los árabes, embarcados en la conquista de la región transcaucásica, experimentaron la eficacia de los combatientes házaros en el campo de batalla con efectos devastadores. A pesar de dos largas guerras, del 642 hasta 654 y del 722 hasta 737, y continuas incursiones, siempre fueron derrotados. La acción de los házaros alivió la presión musulmana sobre los bizantinos. Los soberanos de Constantinopla eran muy conscientes de lo que debían a los házaros. Por eso en el año 732, tras una clamorosa victoria házara sobre los árabes, el futuro emperador Constantino V se casó con una princesa del norte. Su hijo, León IV, pasaría a la historia como León el Házaro. La religión original de los házaros era el tengrismo, un credo originario de las estepas euroasiáticas, extendido sobre todo entre las poblaciones turco-mongolas. Basada en prácticas chamánicas, esta religión estaba centrada en el dios del cielo Tengri, al cual se ofrecían grandes sacrificios de caballos. Igual de importante era la veneración del fuego, el agua y la luna. Los creyentes solían llevar amuletos solares. Hacia el año 740, el rey, la corte y la aristocracia del reino házaro tomaron una decisión sorprendente, abrazaron el judaísmo. Según la tradición, esta conversión tuvo lugar durante el reinado de Bulan, tras una disputa teológica en la que participaron un filósofo griego, un sacerdote cristiano, un mula que es un experto en las leyes islámicas, y un rabino. Ante las insistentes preguntas del rey sobre la fe, el único capaz de dar respuestas concretas habría sido el representante judío. Como recompensa, el judaísmo fue elevado a la categoría de religión de Estado. La decisión de Bulan fue seguida por sus sucesores, en especial por Abdías, que reinó entre los años 786 y 809. Sobre él tenemos el relato que nos dejó José, soberano házaro del siglo X, según el cual Abdías reformó el gobierno,
reforzó la ley según la tradición y la costumbre, construyó sinagogas y escuelas y reunió a un gran número de sabios de Israel, a los que ofreció magníficos regalos de oro y plata y les hizo interpretar la Biblia, la Misná y el Talmud. Esto sugiere que la conversión inicial de Ulan se limitó a una forma rudimentaria de judaísmo, y tan solo con Abdías se introdujo la verdadera ortodoxia. Si esto fuera cierto, significaría que la adopción de la nueva fe fue un proceso lento y gradual. La pregunta que se plantea de forma espontánea es por qué los reyes házaros tomaron esa decisión. La explicación de la disputa teológica no ha convencido a los historiadores, que se inclinan por otras lecturas. Para el historiador Beri, pionero de los estudios bizantinos a inicios del siglo XX, sin duda, el rey tenía motivos políticos. Si hubiera abrazado la fe de Mahoma se habría convertido, desde el punto de vista espiritual, en un subordinado de los califas, mientras que en el ámbito cristiano el peligro era convertirse en un vasallo eclesiástico del Imperio Romano. El judaísmo era una religión de gran reputación con libros sagrados respetados. Una religión así situaba al rey por encima de los bárbaros paganos y lo ponía a salvo de las interferencias del califa y del emperador. En resumen, la conversión fue un acto político. Hazaria era una encrucijada comercial por la que transitaban grandes caravanas que transportaban esclavos y todo tipo de mercancías. La corte házara cobraba el 10% del valor de los productos que pasaban por su territorio. Las zonas fértiles se cultivaban con esmero, los árboles frutales y las vides estaban muy extendidos, y el vino de la región era famoso. El cronista Ibn Faldan escribía que el rey de los házaros solo aparece en público una vez cada 4 meses. Su mano derecha se llama Kagambek, a él le corresponde comandar y abastecer al ejército, dirigir el estado, aparecer en público e ir a la guerra. Los reyes házaros fueron tolerantes con las otras creencias religiosas. Los miembros de las tribus tuvieron la libertad de conservar el paganismo y sus ídolos, al igual que cristianos y musulmanes pudieron conservar sus libros sagrados. Entre los siglos 8 y 10, este clima religioso favoreció el éxodo a Hazaria de gran número de judíos, para escapar de las persecuciones iniciadas por los emperadores bizantinos. Estos exiliados llevaron consigo el arte y la artesanía, así como métodos más avanzados de agricultura y comercio. Y también el alfabeto hebreo, que se convirtió en la escritura de las clases más cultas en Hazaria. El reino házaro cayó a manos de la Rus de Kiev, un poderoso reino surgido en el siglo IX a orillas del Dnieper, tras el asentamiento de algunas tribus vikingas. Tras 2 décadas de guerras e incursiones, en el año 961 el príncipe Sviatoslav I invadió el país y se apoderó de las principales fortalezas. Ningún ejército pudo detenerlo y Til fue conquistada en el 968.